Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos a la conferencia de prensa del día miércoles 18 de mayo del 2022. Reciban un cordial saludo a quienes nos acompañan esta tarde, ministros y ministras del Consejo de Gobierno, además a los medios de comunicación que se encuentran aquí presentes y a todas las personas que nos siguen por medio de la red social Facebook de Casa Presidencial. A continuación, escucharemos las declaraciones del señor presidente Rodrigo Chávez Robles. Muy buenas tardes. Mi agradecimiento particular a los colegas del Consejo de Gobierno por acompañarme. Tuvimos un Consejo de Gobierno muy productivo. Discutimos para la información de la opinión pública temas muy importantes de temas administrativos, nombramientos, tuvimos temas de gestión del gobierno, y también temas de política pública. Hubo una presentación del señor ministro de Hacienda sobre la posición fiscal del país, el presupuesto extraordinario que estamos pensando proponer a la Asamblea Legislativa, de hecho que lo estamos estructurando. Los nombramientos del Consejo de Gobierno de hoy fueron nombrar en la embajada ante la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, al señor Elías Soleil como embajador de Costa Rica ante la OCDE, nombrar como embajador de Costa Rica a la Organización Mundial del Comercio al señor Ronald Saborío, a la Junta Directiva del ICAFE, al viceministro del Ministerio de Agricultura y Ganadería, don Julián Arias, la Junta del AICA, al viceministro Edgar Mata. También discutimos los viajes de funcionarios públicos, incluyendo que personalmente yo viajaré a Suiza este fin de semana para participar en la reunión del Foro Económico Mundial, the World Economic Forum en inglés, donde iré a buscar trabajos bien pagados e inversión extranjera para los costarricenses. De hecho, me voy a reunir con máximos representantes a nivel de presidentes y lo que en inglés se llama Chief Executive Officers de 4 empresas que ya tienen inversiones muy importantes en el país y que buscan oportunidades para seguir invirtiendo y para ampliar la oferta de trabajos a costarricenses. Esas empresas incluyen la industria alimentaria, farmacéutica y de tecnologías avanzadas, así como de hotelería y la industria de la hospitalidad. Además, voy a tener reuniones con los ejecutivos más altos de 5 empresas adicionales que Costa Rica está activamente, este gobierno está activamente queriendo traer al país, y vamos a tener reuniones. Me voy a reunir también con la directora general de la Organización Mundial del Comercio, la presidenta del grupo del G20 dedicada a los negocios particulares dentro del G20, lo que se llama el B20, la señora Shimta Kandani, así como con algunos mandatarios, incluyendo el presidente de Colombia. Participaré como panelista en varias sesiones del Foro Económico Mundial, una de presidentes latinoamericanos, en la que vamos a analizar el estado de la región y las perspectivas de recuperación económica. Vamos a tener una sesión estratégica de los campeones, de los líderes de la iniciativa
de la Asociación contra la Corrupción, en sus siglas en inglés PACI, Partnering Against Corruption Initiative. Entonces creo que va a ser un viaje muy intenso en el que tengo esperanzas de dar resultados muy específicos. Termino esta pequeña introducción antes de contestar las preguntas de los señores y señoras de la prensa, diciendo que sobre el controvertido tema del aguacate, el gobierno ya tomó una decisión, y es que Costa Rica cumple y respeta el derecho internacional. En ese contexto se está levantando la resolución de la medida contra la importación del aguacate mexicano. Con eso nos ponemos a derecho, los consumidores costarricenses podrán escoger, cumplimos con la ley y esperamos que con esta medida podamos defender al país de posibles sanciones económicas que son de una magnitud enorme, hasta potencialmente demandas de posiblemente cientos de millones de dólares. Hay que corregir el error que se cometió en las políticas públicas de este país para proteger al país de un daño aún más grande. También la ministra de Agricultura, doña Laura Bonilla, tiene una instrucción directa de apoyar a los productores nacionales, pero Costa Rica es un país que respeta sus obligaciones internacionales y en las que el gobierno quiere proteger al pueblo y al fisco costarricense de demandas multimillonarias que se nos pueden venir y que de hecho ya se han presentado algunas en el país, y este es un acto que había que hacer y lo estamos haciendo. Con eso me permito recibir las preguntas de los señores y señoras de la prensa. Muchas gracias. Vamos, por favor, con Juan Diego Córdoba de La Nación. Buenas tardes a todas las autoridades. Señor presidente, el día de ayer su gobierno niega de que su jefe de despacho haya dado la orden de restringir información pública. Quisiera, por favor, que nos explique entonces los siguientes dos elementos. ¿La qué, perdón? ¿Podría colocarse la orden el de micrófono? restringir información pública. Vea, señor… No, disculpe, no le he hecho la pregunta, don Rodrigo. ¿Perdóneme? No le he hecho la pregunta, disculpe. Es que hay ruido y no le entiendo, Sí, por favor. ya me quité la mascarilla para que me pueda comprender mejor. Los siguientes dos elementos, si usted le puede dar explicación. El hecho de que hay más de 5 medios de comunicación, La Nación, Diario Extra, CR Hoy, Teletica, El Observador, Amelia Rueda, que han verificado con sus propias fuentes que ayer efectivamente sí se dio esa orden y la dio su jefe de despacho. Y también el hecho de que el Ministerio de Comunicación tardara más de 7 horas en emitir un criterio acerca de algo que ustedes consideran que es falso. Muchas gracias. No lo consideramos que es falso. Yo soy muy claro. Lo que publicó La Nación y replicaron los otros diarios son mentiras, rumores anónimos donde no tuvo el periódico la consideración de llamar a preguntar si era cierto. En la grabación de las declaraciones del jefe de despacho está disponible y demuestra sin lugar a dudas que mucha gente tomó o rumores o afirmaciones falsas y sin el debido proceso de consulta las publicaron replicando rumores y mentiras. De ahí que haya habido un efecto cadena de otros medios replicando y gente opinando, es un problema que es diferente a la realidad de las cosas. Tengo la grabación, la he escuchado, lo que publicó La Nación son mentiras. Y si quiere ahora al final, podemos ante los otros medios
poner la grabación y yo hago un llamado a la gente de este país a que aprenda que todas historias tienen dos lados. Tardamos en comunicar, esto no es un tema de una crisis nacional. Nosotros estamos ocupados, trabajando en temas como ciberataques, reformando el sector público, y tardamos 7 horas, entre otras cosas porque yo quería oír el audio y se confirma una vez más la versión del gobierno. Esa es la respuesta y la reacción. Muchas gracias. Muchas gracias. El siguiente. Continuamos con Danilo Chávez, del medio La Reacción. Presidente, buenas tardes. Don Rodrigo, señores ministros y colegas. Don Rodrigo, buenas tardes. Sí, señor. Don Rodrigo, quisiera irme a Limón, porque es claro que ahí la tasa de homicidios que hay en este año está triplicando la tasa nacional de homicidios. Hay 43 por ajuste de cuentas en lo que va del año, 31 en Pocosí y Cantón Central. Ayer hubo una nueva víctima, producto evidentemente de una lucha de pandillas entre jamaiquinos y colombianos, que es lo que tiene a toda la provincia tomada y que está generando mucha muerte. Presidente, ¿no meritaría eso? Le añado perdón, el señor Espinosa, el OIJ, dice que el OIJ hace lo propio, pero necesita de otros cuerpos policiales que le ayuden porque es terrible lo que está ocurriendo en Limón. ¿No ameritaría una emergencia nacional tal y como se ve con el tema del hackeo, en vista de la cantidad de víctimas? Gracias. Vea, don Danilo, es verdaderamente lamentable que el narcomenudeo esté llevando a estas situaciones de violencia, particularmente donde hay grupos muy vulnerables como en la provincia de Limón. Nosotros tenemos un programa, lamento que Costa Rica no haya puesto escáneres, a pesar de que ha habido financiamiento y presupuesto por más de 2 años ya disponibles y una obligación legal desde el año 2007 de tener un sistema no intrusivo de inspección para evitar que el narcotráfico se enriquezca utilizando nuestro territorio. Efectivamente, el OIJ es un organismo de investigación. Yo tengo una reunión con don Jorge Torres, el ministro de Seguridad, precisamente para evaluar la situación en Limón, también en Chacarita, Barranca y el Roble de Punta Arenas. Se nos está saliendo de la mano. Este no es un problema que haya ocurrido en las últimas 2 semanas, sino que es un problema recurrente y permanente en el que no hemos hecho lo suficiente. A nosotros nos gusta ser prudentes. Una declaratoria de emergencia, tengo que analizar con detalle qué nos permite y qué no nos permite hacer, porque con una declaratoria de emergencia no podemos violar los derechos civiles y ahí lo que permitiría es usar la Comisión Nacional de Emergencias para gastar, etcétera. Entonces es un tema que tenemos muy presente, que requiere un mejor estudio, pero que al final del día no se va a acabar a menos de que acabemos con el narcotráfico mayorista que lleva al narcomenudeo y a estos asesinatos de por competencias de territorios dentro del mercado de narcomenudeo. Pero comparto un dolor profundo por la muerte de esas personas jóvenes en una situación de muchísima violencia. Muchas gracias. Continuamos con Roger Espinosa, de Canal 13. Buenas tardes, don Rodrigo. La consulta es la siguiente. Usted durante campaña habló de que para mayor transparencia con la población se iban a transmitir los consejos de gobierno y las reuniones de las juntas directivas. ¿Se mantiene todavía esa posición y, de ser así, a partir de cuándo podríamos estar teniendo ya esas transmisiones? Mire, mi objetivo es ser lo más transparente posible. En el Consejo de Gobierno estamos estudiando las implicaciones y ramificaciones legales de eso, así como la parte tecnológica. No tenemos cámara, no tenemos pantallas, el presupuesto para esas cosas está totalmente exhausto ya y estamos trabajando respecto sobre las juntas directivas, estamos estudiando la
las autonomías de esas instituciones para ver si por persuasión o por orden del gobierno podemos persuadirlos a que lo hagan. Pero la ruta de la transparencia es una ruta en la que yo estoy absolutamente comprometido. Y no solo es transparencia, es hablar con claridad y decir las cosas como son. Y yo creo que usted vio una respuesta que acabo de dar en la que estamos diciendo las cosas son como son. Mentira es una mentira, un rumor es un rumor. Hablamos claro de las cosas que hacemos con el aguacate, no posponemos. Yo creo que este es un gobierno que en los primeros días de la administración estamos actuando con una transparencia y franqueza y asertividad bastante, digamos, positiva, me parece a mí, y lo vemos en las redes sociales. La gente está contenta y eso a mí me alegra. Muchas gracias. Continuamos con Carlos Mora, de CR Hoy. Presidente, muy buenas tardes y muy buenas tardes a los señores ministros. Don Rodrigo, siempre en temas de acceso a la información pública y derecho a la libertad de prensa, quiero hacer una consulta. En las últimas semanas usted se ha negado al tema de la repregunta. La repregunta es un ejercicio válido en cualquier democracia y es parte del ejercicio periodístico aquí y en cualquier parte del mundo. Pero usted, en las últimas ocasiones en las que nos ha dado declaraciones, usted le pone un alto inmediatamente que usted termina su declaración y no nos deja repreguntar. ¿Por qué es, presidente, que no se le puede a usted pedir una repregunta? ¿Por qué es que a usted no se le puede señalar tal vez alguna inquietud adicional en esos espacios o una aclaración? ¿Es que a usted no le gusta que le lleven la contraria? ¿Es que al presidente le gusta tener la última palabra? ¿Por qué razón usted se muestra renuente a las repreguntas? Como le digo, que es un ejercicio válido aquí y en cualquier parte del mundo como parte de la función periodística. Muchas gracias, don Carlos. Le agradezco la parte editorial de su pregunta en la que usted opina, al hacer la pregunta. Ese es el elemento editorial. Muchas gracias por eso. Para contestarle la pregunta específica, lo que hemos hecho, usted está equivocado, no es que a mí no me guste la repregunta. Si hay alguien que le gusta el intercambiar ideas y debatir, es a su humilde servidor. Lo que pasa es que en el pasado, en las primeras conferencias de prensa que dimos, algunos medios se abuchonaban. Y hubo hasta 7 preguntas seguidas y esos medios, que usted los conoce, dejaron por fuera a otros medios, normalmente más pequeños, porque la tradición de la Casa Presidencial es que quien llega primero pregunta primero. Y como tenemos que trabajar, no podemos gastar horas de horas, y el resultado era que mucha gente, muchos medios que no tienen o que habían llegado más tarde no tuvieron la oportunidad de preguntar. Una pregunta para cada medio nos parece justo y volvemos a lo mismo, varios medios se dedicaron a un debate en lugar de hacer preguntas. Tenemos que tener disciplina hasta en la comunicación con el pueblo y eso es lo que estamos haciendo. Una pregunta por medio y se las agradecemos siempre, incluyendo los editoriales como el que acaba de hacer usted, don Carlos. Adelante, gracias. Continuamos con Lucía Astorga, de Amelia Rueda. Si la pregunta, mire, vea, yo soy una persona muy práctica, don Carlos. Si la repregunta es sobre clarificación, yo no tengo ningún problema, pero lo que sí no podemos, por equidad con todos los medios, es permitir 4 o 5 preguntas, una de la otra, y muchas veces disfrazadas de repregunta, pero que no eran repreguntas, incluyendo los comentarios editoriales que acaba de hacer usted, por ejemplo. Gracias. Presidente, buenas tardes.
En las últimas semanas, en las actividades que Perdón, hemos ¿de tenido... qué medio? No, Amelia Rueda, Lucía Astorga, muchas Amelia gracias. Rueda. En las últimas actividades que hemos compartido con usted, lo único que se ha limitado a darnos es una declaración. Entonces, consultarle si el único espacio de preguntas que va a tener la prensa es el Consejo de Gobierno después de las sesiones, porque como señala mi compañero, a nosotros se nos acumulan las dudas que tenemos que hacerle a usted y no hay espacio para repreguntarle ni plantearle ninguna otra interrogante. Entonces, si en las demás actividades que van a venir también vamos a tener una posibilidad de hacerle a usted las consultas, porque las respuestas llegan días y horas después de que se le plantean al Ministerio de Comunicación o cualquier otro ministerio. Entonces necesitamos, si usted valora ese tema de la comunicación, ¿por qué no se ha dado esa apertura que usted también había prometido? Bueno, yo le quiero hacer una pregunta en respuesta a su pregunta. ¿Cuántas conferencias de prensa tuvo usted en las últimas 20 semanas después de un Consejo de Gobierno? Aquí estoy, contestándole sus preguntas. Hay temas, como en el caso del ciberataque, que yo vine y hice una presentación y dejé contestando a los expertos las preguntas que había que hacer. El presidente de la República ubica el tema y ahí le quedaron muchos expertos. Si usted tiene alguna pregunta específica, con muchísimo gusto, aquí estoy. He dado 4 conferencias de prensa desde que fui declarado presidente electo. ¿Verdad? Muchas gracias. Continuamos con Pablo Serrano de Extra TV. Don Pablo. Buenas tardes, presidente. ¿Cómo está? La pregunta es dirigida porque el vicepresidente Stefan Bronner dijo que la concesionaria Global Vía de la Ruta 27 tiene la obligación de ampliar la Ruta 27 sin renegociar el contrato. Y sobre ese tema, ¿cuál será la hoja de ruta que se vislumbra en esta administración, dado que las pésimas condiciones de la carretera pues ya han salido de la luz? Mire, la posición del gobierno es que los contratos que firma el gobierno y las obligaciones del gobierno se cumplen. También se cumplen las obligaciones de las otras partes en los contratos. Si la empresa Global Vía tiene una obligación contractual, nosotros vamos a hacer cumplir esa obligación contractual en el mejor interés de la patria. Así de fácil. Entonces es un tema que el contrato lo dice. Yo no sé si el señor ministro de Obras Públicas y Transportes tiene algo que agregar, no es obligatorio, pero el contrato lo vamos a hacer cumplir. Así de fácil. Gracias. Continuamos con David Chavarría de Radios UCR. Buenas tardes, don Rodrigo. Don Rodrigo, una de las promesas de campaña suyas fue el bajar el costo de la vida a los costarricenses, principalmente a las personas que están en una situación económica difícil. En estos días, ¿qué acciones concretas ha impulsado desde Presidencia para cumplir esa promesa que usted dijo que iba a abordar desde el día 1 de mandato? Anunciaba usted este viaje para traer inversiones, sin embargo, concretamente, ¿ya hay alguna acción, alguna línea, alguna directriz, decreto, ley, propuesta que usted esté impulsando para tener un impacto? ¿Y en qué tiempo, en qué plazo podrán ver los costarricenses el costo de la vida bajando? Vea, sobre el costo de la vida, yo creo que hay acciones elocuentes y muy poderosas. El decreto que elimina el precio mínimo de venta del arroz, el decreto que permite la fortificación, el anuncio de una ruta para bajar el precio del arroz, es clarísimo, estamos implementándolo. Pasamos a consulta porque son las obligaciones legales que hay. El tema de los agroquímicos, incluyendo los agroquímicos formulados, para permitir el registro y la importación paralela. ¿Qué significa eso? Importación sin monopolio. Y eso ya está bastante avanzado. Lo mismo con las medicinas, estamos lanzando la ruta de medicinas para bajar el precio, registro, importación paralela, de acuerdo a las obligaciones con el Tratado de Libre Comercio. Estamos reestructurando seriamente la contabilidad y las operaciones del ICE para bajar el costo de la tarifa. A la mayor brevedad posible. En el momento en que, fíjese, por ejemplo, Recope le dijo a Arecep, estos son los costos, fije usted el costo de gasolina y Arecep se lo devuelve, y de los combustibles, y Arecep lo devuelve. Vea qué interesante.
es a la velocidad que nuestro marco jurídico permite. Por ejemplo, son 20 días o 10 días de consulta, si son 10 o 20 las tenemos que cumplir y ya está el proceso de consulta en esos decretos. La reestructuración de las normas internacionales del ICE requiere pasar por hacer los asientos de diario, revertir los errores del pasado y presentarle a ARECEP la nueva fórmula. Esas cosas llevan tiempo, pero no es patear el tarro por años. Ya empezamos el proceso. Gracias. Continuamos con Tomás Gómez de El Observador. Buenas tardes, presidente y gabinete. Presidente, usted había adelantado que a su gabinete usted iba siempre a estar pidiendo cuentas y resultados. Ahora que ya están acá en Casa Presidencial, ¿cómo lo van a hacer? ¿Van a tener indicadores, plazos? Los que están con proyectos por plazo específico están como casi, por decirlo así, en periodo de prueba. ¿Cómo va a funcionar esa parte? Como funciona en la mayoría de los países, nosotros tenemos lo que llamamos el acuerdo, que es una reunión con el jerarca, el presidente de la República, y dependiendo de qué sector sea, la vicepresidenta o el vicepresidente de la República, en el que acordamos qué cosas tienen que hacer los jerarcas, qué compromisos adquieren, cuáles son sus planes de trabajo. También acordamos en qué áreas la presidencia los tiene que apoyar, temas de decretos ejecutivos, nombramientos, etcétera. Ponemos plazos y la sesión siguiente nos encontramos a ver cuentas por pagar y cuentas por cobrar, en el sentido figurado. También tenemos un tema de seguimiento de los acuerdos del Consejo de Gobierno. Hoy tomamos un acuerdo, o más bien que un acuerdo de una instrucción para cierta información muy importante de mejorar el gasto público, y ya tenemos una fecha hasta el formato de entrega de la información. Los señores jerarcas, de acuerdo a la Constitución, son nombrados, son puestos de confianza del presidente de la República. Entonces no es que haya periodo de prueba y que después adquieran derechos de quedarse, no señor. Aquí vamos a trabajar sobre la base de la confianza, la rendición de cuentas y los resultados. Hoy hasta el 8 de mayo del año 2026, y así es como está funcionando. Muchas gracias. Continuamos con Julio Arrieta de Canal 36 de Guanacaste. Buenas, señor presidente. Una consulta para mejorar, ¿verdad? La vía viable, para conocer la vía viable entre la comunicación con la prensa, ya sea con Casa Presidencial o con otros ministerios, siempre se va a hacer por medio de los periodistas o por un vocero. No le entiendo la pregunta, ¿me la podría formular de otra manera para ver si la entiendo, por favor? Ok, lo que quiero darle a indicar es que siempre se va a hacer para comunicarnos con ustedes o con algún ministerio, siempre se va a hacer las consultas con algún periodista o algún vocero para mejorar la comunicación. Yo no sé cuál es, si el diagnóstico que usted dice que la comunicación del 9 de mayo para acá ha sido inadecuada. Yo creo que ha sido adecuada. Si usted tiene alguna sugerencia, yo con mucho gusto. La sugerencia no puede ser que alguien haga 10, 7, 4, 5 preguntas de un solo tiro porque no es justo con los otros colegas. Nosotros tenemos que tener vocerías. A la ministra de Agricultura se le debe preguntar sobre temas como el del aguacate. Eso no le corresponde a la ministra de Salud. También tenemos una oficina de prensa y tenemos una ministra de Comunicación. Nosotros estamos abiertos a contestar todas las preguntas, así como a corregir y tratar de clarificar cuando desde nuestro punto de vista la información que hemos dado no está siendo reflejada de una manera correcta. El diálogo es abierto y debe ser de 2 vías. Muchas gracias. Continuamos con Graving Granados de Diario Extra. Don Rodrigo, muy buenas tardes. Hoy usted realizó un par de designaciones propiamente, pero le quería preguntar en específico por 2 nombramientos. Uno, el Regulador General de la República, que ya vamos a casi 2 semanas de que estamos sin regulador, y también al Procurador General de la República.
¿Para cuándo podríamos tener esos nombramientos y desde su punto de vista cuál es el perfil que debería cumplir cada uno de ellos para optar por este puesto y que vaya en la línea que usted se planteó en esta administración? Muchas gracias. No sé si la señora ministra de la Presidencia quiera contestar eso, porque como esos puestos llevan diálogo con la Asamblea Legislativa, eso es lo que hemos estado haciendo. Le voy a dar a la ministra de la Presidencia, pase, doña Natalia, el tema de los plazos. Sobre los perfiles, hemos buscado profesionales muy distinguidos. Creo que tenemos excelentes propuestas para la Asamblea y, como en todos los puestos, buscar la mejor persona para el puesto y no al revés. Doña Natalia, sobre los plazos. Así, señora, por favor. No, ahora sí. Sí, bueno, muy buenas tardes a todos. Es un proceso que, como ustedes bien saben, se ve en el Consejo de Gobierno. Vamos a agendar este nombramiento lo antes posible, pero como señor es un tema que ve el Consejo y que además necesita ser ratificado por la Asamblea Legislativa. Entonces, es un tema que también vamos a conversar con los jefes de fracción respectivos. Hay además 2 miembros de junta directiva pendientes de nombramiento. Todos los requisitos están señalados en la ley, respectivamente, que podemos compartírselos con todo gusto, ustedes mismos los verifican. Bien dice el presidente también que se va a seguir el proceso que se ha seguido anteriormente para el nombramiento de los jerarcas de las diferentes instituciones en los ministerios y presidencias ejecutivas para buscar a la persona idónea para estos cargos. Pero bueno, oportunamente estaremos dando detalles al respecto. Obviamente sabemos que es un tema urgente para el país y estamos trabajando al respecto. Con todo gusto. Buenas tardes, presidente, y a todos los presentes. Presidente, usted ahora mencionaba el tema del aguacate y el tema del arroz. Tengo entendido que el sector arrocero ya le presentó una propuesta que ya estaba en la Asamblea Legislativa a la señora ministra, que va un poco o que difiere de esa intención que ha manejado, que ha defendido su gobierno con el tema del arroz. Quiero saber si ya lo conoce, si conoce esa propuesta de ley y qué opina. Y lo mismo con el tema del aguacate. Ya cuando la ministra anuncia que van a aceptar o que van a levantar más bien la prohibición, el sector había levantado la voz diciendo que no estaban de acuerdo. ¿No teme echarse encima, como se dice popularmente, al sector agrícola por estas 2 decisiones? Vea, nosotros no estamos levantando nada. Estamos cumpliendo con nuestras obligaciones internacionales. ¿Cómo le digo yo, como presidente de la República, a una señora que vive en Purral y que tiene hambre, que Costa Rica enfrenta una demanda internacional de hasta $100 millones producto de una violación clara e injustificada, sobre la cual ya se pronunció las instancias correspondientes? Y yo le digo, señora, no tenemos plata para esto, aquello y lo otro, pero vamos a tener que pagar esto. Entonces, no es echarse encima a nadie, es cumplir con la ley. A los señores aguacateros que producen aguacate, yo creo que ellos deben ir a preguntarle a otras personas por qué fue que nos dijeron siembre aguacate bajo un régimen de protección, ya sea sabiendo que se estaba violando los compromisos internacionales de Costa Rica o ignorando, por falta de conocimiento, los compromisos internacionales de Costa Rica por muchos años. No es un tema de echarse nadie encima. Los arroceros, bueno, yo prometí velar por el bienestar de la gran mayoría de costarricenses. Hay 5 millones de consumidores de arroz, 280 productores agropecuarios a quienes vamos a proteger y unos pocos industriales que hacen que el precio del arroz en Costa Rica sea excesivo. ¿A quién me echo encima? No entiendo. Yo estoy haciendo lo correcto para 5 millones de personas. Los números no mienten. Que el Estado costarricense haya sido usado por generaciones, por muchísimos años y muchos gobiernos
para beneficiar a pocos a costa de la gran mayoría es otro tema. Todos los cambios en un país, incluyendo el progreso, generan perdedores y ganadores. En este caso, esperamos que 5 millones de consumidores de arroz ganen y que unos pocos industriales dejen de percibir utilidades desproporcionadas a costa de la gente que más consume arroz en este país, que son los más pobres. Entonces, dígame, cuando usted me dice, ¿no le da miedo de echarse a alguien encima? Esa fue su pregunta. Yo tengo que hacer lo que la ley, la Constitución y los valores de este gobierno, con los cuales fuimos electos, mandan. Y ojalá no me eche a nadie encima, pero este es un gobierno que toma decisiones firmes bajo el norte de lo que es correcto, es moral y es legal. Gracias. Continuamos con Laura Brenes de Noticias Repretel. Gracias, muy buenas tardes, don Rodrigo, y a todo el gabinete. Don Rodrigo, yo quisiera insistir en el tema de la investigación por Conti. La vez pasada dijeron que no nos iban a dar mayores detalles, que no podían dar mayores detalles, pero ¿han enterado ustedes a la Fiscalía de funcionarios públicos activos o pensionados de que están involucrados justamente con este ataque? Doña Laura, lamentablemente yo tuve que decir y reitero que los indicios es que en Costa Rica hay filibusteros que están actuando contra la estabilidad nacional y contra el bienestar de este país, siendo costarricenses. Hay indicios. Yo esos indicios los conozco, estamos en coordinación con la Dirección de Inteligencia y Seguridad, la DIS, el Ministerio de Seguridad, que son las instancias correspondientes para, junto al OIJ y eventualmente la Fiscalía, presentar la evidencia que estamos recaudando. Y el caso, somos un país de derecho. Esto dicho, como usted lo mencionó muy bien, doña Laura, esta es una investigación en progreso. Si nosotros soltamos más de la cuenta, más allá de alertar al pueblo de que lamentablemente hay filibusteros, podríamos echar a perder la efectividad de la investigación. Y por tanto tengo que contenerme en aclarar aún más el tema de qué información tenemos y cuáles son los pasos que siguen para la investigación. Pero nos queda claro que los indicios hoy son lo que le acabo de decir. Hay filibusteros en Costa Rica, nacionales, costarricenses. Continuamos con Yesenia Alvarado de Canal 7. Buenas tardes, presidente, y a los ministros. Presidente, una solicitud y una pregunta. La solicitud es si ese audio que usted dice que escuchó ayer, antes del pronunciamiento de la Casa Presidencial sobre el tema, si se nos podría facilitar. Ya se los tocamos. Pongan atención. Ojalá lo pueda oír el reportero de la Nación, todavía está aquí. Aquí estoy. Qué dicha. Escúchenlo, por favor. Y la pregunta, presidente, es sobre el tema del salario de los maestros. Quería saber nada más si se abordó el tema ahora en el Consejo y pues qué preocupación tiene sobre ese tema. Gracias. Bueno, antes de tocar o de poner el audio de lo que ocurrió ayer y sobre lo que reportaron tantos medios de manera equivocada, quisiera referirme a su pregunta, doña Laura. Esa pregunta es sobre la imposibilidad de pagar la planilla correspondiente y que tengamos que usar planillas viejas para los maestros. Mire, señora periodista, vea, Yesenia, perdón, ¿sabe qué? ¿Cuánta preocupación tengo? Me quita el sueño. Me quita el sueño que Costa Rica no pueda pagar los salarios a todos sus empleados públicos. Me quita el sueño que no podamos importar las cosas como Dios manda a través del sistema TICA. Me quita el sueño que haya 12,000 maestros a los cuales esté costando pagarles. Me quita el sueño que no podamos nombrar personal aquí en la Casa Presidencial porque los sistemas están caídos, porque estamos en un ataque
de un ataque terrorista que empezó el 17 de abril y hasta ahora, el 9 de mayo, empezamos a tomar acción. A mí me preocupa tremendamente. Lo abordamos en el Consejo de Gobierno y lo hemos abordado en muchas reuniones. Estamos trabajando con 14, 15 días de atraso en lo que no se hizo absolutamente nada, para serle muy franco. Entonces, por supuesto que estamos preocupados, por supuesto que estamos trabajando. Tenga la bondad de tocar el audio. Le solicitamos nada más un poco de silencio para que todos podamos escuchar el audio. Estamos acostumbrados a comunicarnos a través de los medios. Para quien no lo sepa, los medios no nos quieren, no nos van a publicar absolutamente nada que hagamos bien. Nuestra comunicación tiene que ser a la gente, directo a la gente. Lo vamos a pasar en un pleito 4 años para que así sea. Y yo sé que les puede sonar, este man se volvió loco, nos vienen a asustar. No. Ya, revisen portadas de los últimos meses, revisen la semana pasada. Y voy a dar un ejemplo más burdo. Por un error material en la imprenta nacional se cambiaron los apellidos del presidente de la República en decretos. Idiotas, incompetentes, no saben hacer un decreto, ustedes no sirven para nada. Toda la información se mandó correcta y al final una persona cambió una S por una Z. La imprenta se disculpa y eso a nadie le importa. Igual seguimos siendo los brutos incompetentes que no servimos para nada. Y no hablo del presidente ni de la presidencia, hablo de lo que cada una y cada uno de ustedes se enfrenten el día a día. Para fortuna nuestra, hay una ministra que entiende lo que está pasando, hay un equipo humano que son ustedes, que conocen más que ninguno de nosotros esto, y lo único que les vamos a pedir de la Presidencia de la República es claridad absoluta a la gente. Los comunicados de 12 páginas no van. Tenemos que usar nuestra lectura justamente de lo que está pasando para saber qué decir y cómo decirlo. En estos días se mandó un comunicado diciendo que no me acuerdo las palabras para poder alegría, ¿no? Se convocan 120 proyectos de ley. Lo más importante es lo que en la bajadilla no se van a despedir gente. Ese no era el mensaje. El mensaje es: se amplía la convocatoria de procesos extraordinarios y esa ampliación contempla proyectos que van en estas 4 líneas. Era un comunicado de 12 páginas, no les miento. Obviamente al colega y a la colega que lo escribe tuvimos que hacérselo y mandárselo y decirle que esto no lo podemos publicar. Iremos conociendo al presidente de la República en sus distintas formas. Él es directo, no es eslogan de campaña, él es directo. Y por tanto, toda la comunicación del Estado va a tener que ser directa. Y esto nos pone ante un reinventar nuestra comunicación. Estamos acostumbrados a la maraña institucional y a poner el comunicado a los medios para que simplemente quiten la firma de ustedes y los pongan. Sí, hay que facilitarles el trabajo. Sí, obviamente, fotos, videos, audios, todo lo que se ocupe. Nosotros no tenemos que explicarles eso a ustedes. Pero también vamos a tener que obligar a la prensa a que haga su trabajo. Y si ustedes van a decir, Jorge se vuelve loco, nos está diciendo cosas terroríficas, pero vamos a tener que trabajar así. Disciplina absoluta. Disciplina absoluta. Nos han pegado 4 gritos algunos colegas de medios,
Ahora es que ¿por qué viene el presidente y no atiende prensa? Uno siempre hay que atenderlos. Si se negocia y se les pone desde la convocatoria, es una declaración del presidente al final de la actividad. Es eso, nada más. Pero vea, es que no importa. Esa es la línea. Son una pregunta por medio. Es una pregunta por medio. ¿Por qué? Porque si no, los grandotes de siempre van a seguir acaparando las preguntas y por tanto los pequeños no van a poder publicar. Y el mensaje de los despachos presidentes es: creemos en lo que ustedes hacen, sabemos el talento que ustedes tienen, pero nos enfrentamos a un mar incierto, como pocas veces. Y entonces, el rol de ustedes es más importante que nunca. Porque la única forma en la que vamos a poder hablar de la ciudadanía es a través de ustedes y del fruto de su trabajo. Los ministerios producen muchísima información. En sus manos está que la gente entienda cuál es la lógica de lo que estamos haciendo. Insisto, no es vanidad del presidente, no es Jorge quiere venir a amedrentar y a tirar línea. Es el Estado costarricense, por medio del gobierno de la República, trabajando para la gente. Y esa es la única misión que vamos a tener desde estos 4 años. Y me alegra profundamente que hayan podido acudir al llamado de la ministra y del equipo del ministerio, que no será posiblemente la única vez que nos veamos. Ustedes han tenido posiblemente 1000 reuniones de estas con otras autoridades, pero el acompañamiento que el ministerio, por medio de la ministra, va a darles va a ser mucho más cercano, mucho más humano, y con la idea de que a todos nos vaya bien. Aquí no vamos a generar que a una de nuestras jerarcas o uno de nuestros jerarcas les vaya mal. El presidente es un hombre de equipo, no va a tirar a nadie bajo el bus. Pero para no tirar a nadie bajo el bus, tenemos que trabajar juntas y juntos, para saber que lo que estamos haciendo responde a lo que dijimos que íbamos a hacer. Disciplina absoluta para que podamos cumplir esto y que la comunicación se sienta que hay un cambio en nuestra forma de hablar de la gente. Jorge, pero es que los comunicados de Hacienda que son siempre tan técnicos, los ahora saben que los eventos, porque a mí me tocó estar ahí, hay que hablar de la deuda, del que sube la tasa, baja la tasa. Sí, estamos de acuerdo. Claro, los comunicados con la gente, no solo financiera. Y al final de cada una de las comunicaciones que ustedes hagan, tienen que contestarse una pregunta. A la gente, ¿en qué le afecta lo que yo estoy denunciando? A la gente, ¿por qué estoy haciendo llegar a este mensaje? Y esa es la misión, muchachos y muchachos. Gracias por seguir en sus trabajos, gracias por aceptar participar de este reto, gracias por sumar sus voluntades y que podamos trabajar juntas y juntos. Insisto, esta no es la misión de uno, no es la misión de la ministra, no es la misión de la ministra de Presidencia, ni de cada uno de sus jerarcas solos. Hay equipo, y ese equipo los incluye a ustedes, por eso queremos tener una relación muy cercana con ustedes, donde podamos, como dije, sumar voluntades de forma tal que la comunicación sea nuestra máxima herramienta hacia el mundo. Gracias. Bueno, queda claro que hubo publicaciones de mentiras y falsedades. No sé si fue por negligencia de los medios, por no haber preguntado, por no haber dado la opinión la oportunidad de un fairness. Nada de lo que se reportó
de negar la información a la prensa, de negar la información a la prensa, existió. Esa es la grabación en vivo, es la grabación de un evento que grabamos en vivo ayer. Y bueno, el pueblo de Costa Rica y ustedes que nos están viendo juzgarán si fue negligencia, mala praxis profesional o mala fe al haber publicado lo que se publicó ayer. Ahí está la evidencia, pueblo de Costa Rica. Gracias. ¿Existe alguna otra pregunta? Sí, cerramos con Luis Diego Marín de Noticias Colombia. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes. Mi pregunta es sobre nombramientos en 3 puestos: Comisión Nacional de Emergencias, Embajada de Nicaragua, y si la señora primera dama ya tomó una decisión sobre su futuro profesional. Sí, señor. Le agradezco muchísimo las preguntas. En orden reverso, la primera dama terminó su relación de más de 20 años con el Banco Mundial profesional. Ella se dedicará ad honorem y sin salario a trabajar para el bienestar de Costa Rica. Esa fue una decisión que ella y el Banco Mundial tomaron, en la que yo no intervine, en el respeto absoluto a la autonomía de su voluntad como una mujer exitosa y segura de sí misma. Ella se encuentra en estos momentos con visitas de familia del país de Letonia, en una vacación para celebrar su despegue del Banco Mundial. Imagínense una carrera de más de 20 años, donde ella va a dejar de gozar de los beneficios y salarios para dedicarse a honorem a servir a la patria. En lo personal, quisiera extender un agradecimiento a la primera dama. Ella hará un anuncio la semana entrante, después de que yo vuelva de Davos, sobre qué son las cosas que ella quiere hacer. Eso a mí me permite decir que la gente que piensa que ella es una persona a la que yo controlo y digo con quién habla, etcétera, no tienen idea de quién es esa señora, que ha sido, como les digo, una profesional independiente en un organismo internacional por 20 años. Las decisiones son de ellas. Espero que no se enoje conmigo por haber anunciado sin el permiso, pero ya que usted me lo preguntó, esa es la realidad de las cosas. Sobre Nicaragua, seguimos viendo con preocupación los desarrollos que están ocurriendo en ese país, particularmente la expulsión de la Organización de los Estados Americanos de Nicaragua. En ese sentido, no estamos a ningún momento cerca de tomar una decisión de cambio, porque obviamente las circunstancias se han venido deteriorando en términos de lo que está pasando en ese país. El primero era el de la Comisión Nacional de Emergencia. Estamos buscando la persona, para ser franco. Sin embargo, la directora ejecutiva, que es una señora muy capaz, hasta donde podemos ver, se ha estado desempeñando como en cumplir todas las funciones de la comisión. Entonces no nos preocupa tanto, porque hay alguien en el timón de la comisión que lo está haciendo bien, y estamos valorando todas las opciones. Y la señora, por favor, dele, señora ministra. Para complementar la respuesta del señor presidente, esperamos esta misma semana poder concluir con ese proceso. Tengo pendiente la reunión con el presidente para definir cuál es la mejor persona. Hemos estado en el proceso de entrevistas, entonces esperamos tenerles noticias muy pronto. Ok. Ya me dicen que se acabaron las preguntas, pero como hay tanta gente que piensa que nosotros les restringimos el acceso, tomemos una pregunta más o dos. Por favor, usted. No, señor, este caballero de aquí. Es preocupante, señor presidente, el desempleo, ¿verdad?, que se está viviendo especialmente en la provincia de Guanacaste. Queríamos ver cuál es el método que van a usted realizar afuera para posiblemente traer mejor inversión para que haya mejor empleo en el país,
para aquellos jóvenes que sacan títulos y no tienen trabajo? Vea, yo comparto la preocupación que mencionamos antes de Limón, donde el crimen se ha convertido en el sustituto del trabajo bien remunerado y de las carreras profesionales por necesidad. Lo mismo en Punta Arenas, lo mismo en Guanacaste. Tenemos que entender que son 40 años de deterioro que estamos corrigiendo. Mi viaje a Davos es parte de las acciones. El mejorar la calidad del gasto público para poder invertir más es parte de las acciones. Esto lo tenemos que hacer a la mayor celeridad, pero tampoco podemos, como sí podemos hablar de bajar el costo de la vida muy rápido, tampoco podemos pretender que pasado mañana va a haber 7 zonas francas en Guanacaste empleando a miles de personas. Es un tema urgente e importante, pero la madre naturaleza, para decirlo de una manera, lleva sus plazos. Más, quiero contestar alguna otra pregunta. Doña Yesenia, por favor, y después usted, caballero. Ajá. Gracias, presidente. Nada más quería preguntarle si las instrucciones que dio don Jorge ayer era algo que había conversado con usted o si fue algo que él decidió manifestar. Mire, don Jorge es mi jefe de despacho, nosotros conversamos todo el tiempo. El mensaje principal que él dio es que los comunicados de prensa se escriben normalmente, y yo estudio en el Ministerio de Hacienda, de una manera que nadie entiende, que cuesta mucho entender. Los comunicados de las juntas, de las instituciones autónomas, de los ministerios, son altamente técnicos. Yo lo que le he dicho a don Jorge, y le digo a todo el personal del Ministerio de Comunicación, y voy a usar una frase: si su abuelito o abuelita no lo entienden, o si el señor común de la calle, la señora de Purral, no entienden un comunicado, no estamos haciendo nuestro trabajo. Nuestro trabajo es rendirle cuentas al pueblo de Costa Rica. Bueno, ¿y cómo le vamos a rendir cuentas si tenemos una comunicación que no es clara, que no es directa, que a veces deja muchísima interpretación? Eso lo hablo yo todos los días. Estamos ajustando el estilo de esta administración con respecto a las administraciones anteriores y por lo tanto hay que juntar a las instituciones autónomas también. Esa fue la reunión. Traiga a todos los equipos de prensa de los ministerios y de las instituciones autónomas a decirles: ¿saben qué? Lo podemos hacer mejor. ¿Saben qué? Hay que tener disciplina, pero disciplina no es que se paren como soldaditos, no, que entiendan que la comunicación tiene que ser clara, palabras sencillas, sin referencias a la ley 21.635, artículo 4, inciso B, bis 3. Vea, usted le da eso a un abogado y le va a costar entender. Nosotros no estamos comunicando con expertos. Queremos que el pueblo de Costa Rica entienda lo que está pasando. Y esa conversación la voy a seguir teniendo con todos los ministros, con todas las jerarcas y con el pueblo también, y con ustedes, los señores tan apreciados de la prensa. Caballero, por favor. Rodrigo, relacionado con los decretos del 8 de mayo que usted firmó, en el tema de vacunación, no sé si han recibido ya criterio. Me está costando oírlo por la lluvia. No sé si han recibido ya el criterio de la Comisión Nacional de Vacunación con el tema de lo que ustedes le solicitaron. Y el tema de mascarillas, ha habido un aumento de casos, ya vamos por 2.000 diarios. No sé si se considera cambiar la situación del tema de mascarilla. No hemos recibido nada de la Comisión Nacional de Vacunación. Les habíamos pedido que nos lo dieran ¿cuándo, ministra? Se vence la próxima semana. A mí me gustaría ver, yo creo que en vista de las decisiones que tomó el gobierno anterior, la evidencia tiene que estar ahí, pero se están llevando su ratico. Entonces hay que esperarla. Seguimos monitoreando los casos, sobre todo hospitalización. El país, no hemos cambiado el decreto, seguimos monitoreando y tomaremos acción cuando sea necesario. Muchas gracias, que pasen una muy linda tarde, hasta luego. Nos vemos pronto, siéntanse en toda libertad de hacer las preguntas que quieran. Nuestro deber
es mantener la libertad de prensa. No significa estar de acuerdo ni aceptar la publicación de cosas equivocadas o mentiras. Se trata de un diálogo franco con la prensa. Estamos a la orden. Muchas gracias. Hasta luego. De esta forma damos por concluida la conferencia de prensa.